doctor David Rojas Paico, constitucionalista que vamos a conversar y un hombre identificado además con el mundo rural de nuestro país, docente universitario en la Universidad de Huacho, la Universidad Nacional de Huacho, para darle primero la bienvenida y conversar sobre las reflexiones de hoy, 24 de junio, el Día del Indio, en su momento, el Día del Campesino, y yo diría que el Día del Trabajador Rural de nuestro país. David, bienvenido hoy en un día tan especial para los hombres del mundo rural del Perú. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Un saludo muy especial a todos los campesinos y campesinas en un día tan especial para ellos. Efectivamente, como acaba de señalar tú, hoy 24 de junio se celebra el Día del Campesino del Perú, ocasión de que debe reconocerse la labor de los trabajadores y trabajadoras del campo peruano. También es importante señalar que este mismo día se celebra también el Día del Inti Raymi, ¿no? Y esto nos lleva a ciertas interrogantes que nosotros en este programa creo debemos plantearla. En primer lugar, ¿cuál es la situación del agro en nuestro país actualmente? ¿Qué ha significado medio siglo después de este cambio en la propiedad de las tierras agrícolas? ¿Qué sentido tiene hablar de una segunda reforma agraria en nuestro país? ¿No? Entonces, si nosotros apelamos a la historia, porque creo que es importante tener memoria histórica, vamos a entender que esta parte del mundo, cuando todavía no era Estado peruano y estaba en una situación precolombina, su base, su estructura económica era fundamentalmente agraria. Todos conocemos de que las culturas originarias en nuestro país no le daban ese valor mercantilista que los europeos nos impusieron a los metales preciosos como el oro y la plata, ¿no? Para ellos era una cuestión solamente de decoración, pero lo fundamental era la actividad agraria, y toda la estructura que se dio en ese entonces estaba basada exclusivamente en eso. Cuando hubo la conquista a sangre y fuego y a través de la religión, se nos impuso un pensamiento mercantilista y se fue deteriorando el tema agrario, ¿no? Tan es así que durante toda la colonia, las comunidades indígenas, los campesinos, se han levantado para reivindicar aquello que siempre tenían, que era el aprovechamiento de la tierra para sus necesidades básicas, ¿no? Y esto no lo dice la historia, por lo menos la historia oficial. Algunos escritos por ahí que han reivindicado esta situación. Es Mariátegui, a principios del siglo XX, que en sus ensayos describe claramente nuestra condición de país semifeudal y semicolonial, ¿no? En el sentido de que quienes tenían el poder eran lógicamente gente que tenía pues la mayoría de las tierras, ¿no? La literatura peruana también nos ha descrito cuál es la situación del agro en novelas como El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría o Redoble por Ranca de Manuel Escorza, ¿no? Si nosotros hiciéramos un análisis retrospectivo de cómo es de que ha ido evolucionando esta situación de la reforma agraria, podemos encontrar incluso en el antiimperialismo del APRA, escrito por los años 30, que uno de los principales reivindicaciones era la revolución, la reforma agraria, ¿no? Conjuntamente con la nacionalización del petróleo. Y en esa época se hablaba de la necesidad de reforma agraria. Es más, muchos sindicatos de las empresas, de las haciendas, ¿no? Estaban activando para reivindicar sus derechos, ¿no? Antes de 1968, y en especial durante las etapas en que tuvieron pleno dominio sobre la política gubernamental, los grandes dueños de la tierra, quienes participaban exclusivamente en la definición de las políticas del Estado respecto al agro.
los dueños de las haciendas azucareras y los productores de algodón para la exportación se juntaron en un poderoso grupo de presión que recibió el nombre de Sociedad Nacional Agraria. Esta sociedad, mediante la represión, consiguió que los productos agrícolas de exportación estuvieran liberados de impuestos, algo muy parecido a lo que está haciendo ahora la agroexportación, ¿no? Que se les diera facilidades para la importación de insumos, protección en épocas críticas del mercado internacional y, lo más importante para ellos, desde 1930, que haya seguridad y orden, ¿no? Y esto ponía a salvo todos sus intereses de cualquier revuelta masiva o de la posibilidad de una revolución social. Es decir, la propiedad de la tierra y el dominio de las aguas radicaba en el poder de los latifundistas, que tenían numerosos tentáculos y que establecían conexión con el capital financiero y tenían presencia, como la tienen ahora también, en el Parlamento, por la vía de representantes en ese entonces civilistas, que era representante de la oligarquía y sus afiliados, ¿no? Incluso usaban el diario denominado La Prensa, y indirectamente otros diarios de circulación nacional, y se reunían pues en el Club Nacional, que está cerca a la Plaza San Martín, ¿no? Pero el 24 de junio de 1969, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, liderado por Juan Velasco Alvarado, dio el decreto ley 17716, conocido también en ese tiempo como Nueva Ley de Reforma Agraria. Esto porque en el año 1963, la Junta Militar de Gobierno presidida por Nicolás Lindley había dado ya el decreto ley 14444, Ley de Reforma Agraria, focalizada en las provincias de la Convención y Lares, donde se habían protagonizado gran convulsión sobre la tenencia de la tierra por parte de las comunidades campesinas. No olvidemos que ahí hubo toma de tierras, incluso Hugo Blanco en aquella época tuvo un papel bastante de liderazgo, sobre todo en las tomas, ¿no? Durante el primer gobierno democrático de Fernando Belaúnde Terry, en mayo de 1964, se da una ley de reforma agraria que facilitaba la legalización de la tenencia de la tierra en la Convención y Lares, o sea, la ley anterior, y consolidaba esta ley, pero no ampliaba la ley previa, o sea, la 14444, pero no ampliaba los demás territorios del país donde también se clamaba por una reforma de la tenencia agraria, de la tierra, ¿no? Repito, ya de la década del 30 ya se venía exigiendo reforma agraria. El decreto ley de Velasco trajo un modelo cooperativo inicialmente de tenencia de tierra, que luego fue traído abajo por la fuerza de la organización campesina con una serie de tomas de tierra, incluso de las cooperativas, lo que derivó en la propiedad comunal de la mayoría de las tierras del Perú hasta la actualidad. Tanto así que no existe ahora un conflicto abierto entre los grandes fondos agrícolas de la costa y la existencia de comunidades que reclaman tierras, salvo casos menores, pero no de manera importante, ni general, como sí sucede en países como Colombia y Brasil actualmente. Lo cierto es que hay un antes y un después de la reforma agraria de Velasco. El Perú cambió y eso estaría pendiente de evaluar. Yo sostengo la tesis de que muchos de nosotros de repente no estaría en la sociedad oficial si es que no hubiera habido esa partición de la historia que fue la reforma agraria, por la cual se desplazó mucha gente del campo a vivir en las ciudades y se masificaron muchas actividades, ¿no? Eso significa, algunos les han llamado el comienzo de la cholificación del país, ¿no? Eso es un hecho trascendental que la historia oficial no lo quiere tocar, no lo quiere tocar porque significa escarbar muchos intereses que hasta ahora persisten, ¿no? Quiero agregar también a esto de que Julio Kotler, en su libro Clases Sociales y Estado-Nación, señala puntualmente que los militares que subieron al poder con Velasco Alvarado, ya había habido la guerrilla del 65, en la época de Belaúnde, en su primer gobierno, los militares dentro de esa óptica sabían muy bien que si no se hacía la reforma agraria, lo que venía era una revolución violenta, ¿no? Porque el modelo de Cuba había calado. Y entonces no le quedaba otra alternativa que adelantarse a hacer reformas sociales trascendentales para que la población no evolucione políticamente hacia una
revolución violenta, ¿no? Eso fue uno de los aspectos muy importantes que Julio Kotler aporta en este análisis tan interesante que hace en su libro Clases Sociales, Estado y Nación. Ahora, ¿qué cosa es la segunda reforma agraria? No hay que olvidar que esta es una propuesta, la segunda reforma es una propuesta impulsada por Nuevo Perú a través de Verónica Mendoza en la primera vuelta de las elecciones generales pasadas, donde se postuló con Juntos por el Perú, y que Pedro Castillo le incorpora en el programa Bicentenario, un Perú sin corrupción para la segunda vuelta. A mi entender, fue uno de los motivos por el cual Pedro Castillo recibió el amplio respaldo del pueblo campesino. Y esta política de segunda reforma agraria fue presentada como política pública en el Cusco a 2 meses y días de asumir el mandato y se oficializa a través del Decreto Supremo número 0274-2021, Minagri, vigente a partir del 22 de septiembre de 2021, creándose el Grupo de Trabajo Sectorial para la Segunda Reforma Agraria y se convocó a todos, en especial, sobre todo a los gremios del país, porque este hecho trascendental le corresponde a todos los peruanos, ¿no? Ahora, la segunda reforma agraria es una aspiración que representa el interés de los principales gremios que representan la agricultura familiar en nuestro país. Y se denomina segunda reforma agraria porque trata de resolver problemas que la primera reforma agraria no pudo. No se plantea expropiaciones, sino más bien cambios profundos en las políticas públicas. Es la esperanza de miles de agricultores, sobre todo en la zona sur, Cusco, Puno, Arequipa, Apurímac, ¿no? Donde hay mucha pobreza y la mayoría de la población es campesina, ¿no? ¿Cuáles son las principales medidas que debían tomarse en función a esta segunda reforma agraria que están pendientes? Castillo ofreció la creación de un gabinete de desarrollo rural que en teoría es una medida trascendental de gobernar, lo malo es que no se ha materializado, y a través del cual se da participación a todos los interesados, rompiendo con el sistema sectorial de los ministerios, que por lo burocrático que está constituido no alcanza a ver las necesidades que realmente tiene el agro, de tipo productivo, de tipo cultural, de tipo financiero, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso es que hasta la fecha se ha fracasado en lograr el desarrollo agrario. Otra propuesta de protección al agro nacional, ya que está en total de protección, es frente a la firma de los tratados de libre comercio que lesionan seriamente el interés de la agricultura de pan llevar, y cada vez somos más dependientes de la importación de alimentos subsidiados que distorsionan los precios, es una protección realmente a la agricultura familiar, ¿no? O sea, esta de protección ha deprimido a la agricultura familiar, a la agricultura del pan llevar, sobre todo ha elevado los niveles de pobreza de una forma tal que alcanza casi el 50% de la población agraria familiar. Otras medidas también que se pueden haber planteado, pero que hasta ahora no se materializan, es la revisión de la franja de precios y de las medidas arancelarias, ya que al desprotegerse de manera abusiva e injusta la agricultura familiar, que es la que nos alimenta, se favorece a los sectores agroexportadores, que son los que tienen a su cargo la industria alimentaria. Son oligopolios y monopolios que están enquistados en el país y que se basan su rentabilidad en la exportación de productos agrícolas, de alimentos, ¿no? Pero que están subsidiados, ¿no? Entonces debe haber una cancha pareja. Y eso tiene que ver con la soberanía y la seguridad alimentaria. Sobre todo en esta época donde estamos a puertas de una hambruna, estamos por factores externos, pero también por factores internos. La semana pasada me voy al mercado y la verdad que he venido con un susto tremendo porque ya los precios se han disparado de tal manera que están fuera del alcance de la población, ¿no? Entonces, si uno que vive su sueldo está viendo recortado, imagínense las personas que no tienen trabajo o que no tienen trabajo fijo, que son casi un 80% de la población económicamente activa, ¿no? Entonces, esto nos lleva a tener que manejar algunas cifras. Hemos buscado algunas cifras en el Instituto Nacional de Estadística que provienen del año 2020, ¿no?
donde se señala que la agricultura en el Perú, al igual que en muchos países del mundo, tiene gran importancia en la economía, dado que es la segunda fuente generadora de divisas y de empleo formal. Uno de cada 4 empleos es generado por la agricultura, ¿no? Y el INEI en el año 2019 señala que en el Perú existen 6.593.000 peruanos viviendo en pobreza, que esto representa el 20,5% de la población total. Y el 70,5% de los pobres se encuentran en la sierra, el 22,2% en la selva y el 7,3% en la costa. De otro lado, el INEI en el año 2016 presentó datos que permiten afirmar que el índice de la pobreza disminuyó en 2019 de 1,2 porcentuales comparados con otros países de la región entre los años 2016 y 2015. Otro de los problemas que afronta el agro, ya viendo propiamente, es la priorización que se da a la exportación de productos agrícolas a mercados internacionales, denominado agroexportación de productos tales como algodón fibra, alcachofa, palta, arándano, mandarina, plátano, aceituna, café y cacao, dejando en segundo lugar a producción a la agricultura familiar que se destina al consumo y venta local como ciertas frutas, hortalizas, tubérculos, granos secos, maíz, trigo, ají, pimiento. Al darle importancia a la primera, o sea, a la agricultura de exportación, se ha generado pérdidas en el cultivo debido a la ausencia en la planificación y carencia de proyectos productivos, lo que trae como consecuencia incremento de la pobreza, desigualdad, mortalidad y desplazamiento de la población a lugares de mejores condiciones de vida, ¿no? El aprovisionamiento de alimentos se centra en la producción agrícola, disponibilidad de la tierra y el abastecimiento de alimentos, lo que permite lograr una sostenibilidad de recursos a las zonas de incidencia de la agricultura basados en la equidad y la justicia. Ante ello, la agricultura familiar no cuenta con financiamiento para la producción y carecen de garantías para las actividades productivas que realizan, desarrollando sus labores con recursos propios e insuficientes en pequeña escala, logrando realizar diversidad de actividades para su subsistencia. A pesar de ello, la política nacional agraria enfocada en transferencia de tecnología es mínima, con 1,61% del total de productores atendidos a nivel nacional, lo que explica que la inclusión social afecta directamente en la productividad y mejoras económicas, donde los derechos de los productores no se enmarcan a la realidad actual, carecen de tecnología para la producción y apoyo por parte del Estado, y eso implica definitivamente un agro en crisis, en pleno siglo XXI y al año 2022. De compromisos, luego del diagnóstico, David, hemos tenido la oportunidad de conversar también con Carlos Eduardo Aramburu, antropólogo y el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica, y coincide en el diagnóstico y creo que también en las soluciones, que es lo que nos interesa, y creo que la tecnología, el apoyo tecnológico, sobre todo a la agricultura familiar y la planificación, es un reto y una acción inmediata en este escenario de segunda reforma agraria. El otro es el tema del apoyo financiero, que también lo has señalado, principalmente para la agricultura familiar, que es la que está desprotegida en la situación de crisis alimentaria que se viene y que las Naciones Unidas lo ha puesto en agenda mundial. Y creo que también tendría que considerarse en esta situación de apoyo a la agricultura familiar un tema que favorece a la agroexportación, pero que no está siendo atendida adecuadamente con respecto a la agricultura familiar, y es la política de uso de agua. Se habla que el agua va a ser un elemento de conflicto en el futuro inmediato, pero en el caso nuestro tenemos que administrar mejor, creemos, la siembra de agua, que es una de las políticas que, al margen de las decisiones que se han tomado en los gobiernos, se está manteniendo, y eso puede asegurar que el uso racional del agua. ¿Cuál es la apreciación, David? ¿Qué es lo que se tiene que hacer en lo urgente en este escenario
de carestía de alimentos que se viene y cómo apoyar de manera eficiente a la agricultura familiar peruana? Bueno, yo primero quiero partir del marco constitucional de la constitución actual, que debe ser prácticamente sustituida por otra que tenga posibilidades de buscar la solución a los problemas, porque una constitución, para que sea válida, tiene que ser, en primer lugar, eficaz, es decir, resolver problemas, y en segundo lugar, garantizar los derechos fundamentales de las personas. Y ninguna de esas dos condiciones las cumple la condición de 1993. Sin embargo, encontramos en la Constitución de 1993 el artículo 88, que está dentro del capítulo sexto del régimen agrario de las comunidades campesinas y nativas y dentro del título del Estado y la Nación, que señala literalmente lo siguiente, dice: el Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario, garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra en forma privada o comunal o en cualquier otra forma asociativa. La ley puede fijar los límites y la extensión de tierra según las peculiaridades de cada zona. Las tierras abandonadas, según previsión legal, pasan al dominio del Estado para su adjudicación en venta. Entonces, ¿qué tenemos? Hay que señalar de que la Constitución del 79, en su artículo 156, decía lo siguiente: el Estado otorga prioridad absoluta al desarrollo integral del sector agrario. ¿Por qué? Porque es a través del sector agrario que se solucionan los problemas que tiene la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria, que es lo que no hay. ¿Por qué? Porque no hay soberanía alimentaria. Porque la política económica de mercado a ultranza que se ha sentado en nuestro país de hace más de 30 años, no quiere saber nada con la agricultura de pan llevar. Solo está dando prioridad a los cultivos de agroexportación. Algo curiosísimo. Los mejores productos de la agricultura, que son los de agroexportación, con abundante agua, porque las represas que han ganado terreno de la costa, que forman parte de los grandes latifundios que han regresado, están orientados simplemente a la exportación. ¿Por qué no pueden 10% de esas tierras dedicarlas a artículos de pan llevar, ¿no? Paralelamente al apoyo que puede tener la economía familiar agraria? Entonces, esas son alternativas que pueden darse. ¿Por qué? Porque están usufructuando el dinero de todos los peruanos para tener rentabilidad, y encima los productos de primera calidad que exportan van a parar a manos extranjeras. Y nosotros importamos alimentos favoreciendo a los oligopolios, a la industria alimentaria acá, con precios dumping, con precios subsidiados. Y entonces existen problemas como, por ejemplo, el tema de la papa en Apurímac, que se levantaron en paro hace 2 años porque toda su producción de papa estaba prácticamente perdida, ¿no? Y tuvieron que exigir al gobierno para que saque un decreto supremo donde le compraban por lo menos la mitad de la producción para poder salvar sus costos. O el tema de la leche, los ganaderos ahorita están peleando el tema de la leche contra el Grupo Gloria, ¿no? Porque les paga una miseria. Es más, han dado una norma legal donde para la fabricación de la leche Gloria no tiene que usar leche en polvo importada, sino leche nacional, y no están haciendo caso a eso. Entonces, el tema en el fondo es económico. Y una de las cosas que se ha planteado cuando se da la reforma agraria, que era el gabinete para el desarrollo del agro, en la práctica no se cumple. ¿Por qué? Porque en la práctica Castillo ha traicionado lo que propuso para la segunda vuelta. Y Castillo ya, como siempre lo he dicho, se convirtió en una versión Ollanta 2.0 y se ha entregado a los brazos de la CONFIEP, a los brazos del Gran Capital. Y entonces, si siquiera se cumpliese con lo que ofreció, que no fue ni siquiera de él, porque esa fue una propuesta que Verónica Mendoza la propone en el Plan Bicentenario, y que la asumen, si siquiera se cumpliera eso, estuviéramos en otras condiciones frente a la hambruna que se viene, ¿no?
Ahora hay un problema con respecto al tema de la importación de fertilizantes, que es lo que se está exigiendo. Entonces, el tema de fondo no es una receta de políticas públicas solamente, sino es un cambio del modelo económico. Porque el modelo económico no te permite que haya una mirada de desarrollo hacia la agricultura familiar, hacia la agricultura española, que son los que producen los alimentos que consumimos en los mercados y son los que están encareciéndose como producto de todo eso. Por otro lado, la política económica de Castillo y de todos los anteriores ha sido siempre proteger a los grandes oligopolios y monopolios. Ya hemos dicho hasta el cansancio que tanto el Banco Mundial como el Banco Interamericano de Desarrollo están recomendando que se grave con impuestos a las sobreganancias. ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es la respuesta del actual gobierno? Que tiene un ministro de Economía que es representante del Consenso de Washington. ¿Cuál es? Elevar el impuesto selectivo al consumo. Es decir, la crisis la pagamos todos, porque todos pagamos el impuesto al consumo. ¿Por qué no elevan el impuesto a la renta? Porque ahí sí chocamos con los grupos de grandes intereses económicos. Entonces estamos viendo de que si no cambia el modelo económico, esto se va a agudizar más y se va a poner peor. Y entonces la salida no es tanto las políticas públicas, sino el modelo económico, que tiene recomendado incluso por los grandes entes financieros, ¿no?, internacionales, está recomendando que se grave el impuesto a la sobreganancia, y sin embargo, los representantes de estos grupos están enquistados en el Congreso, y también aquellos que están en el Ejecutivo, que ya claudicaron en sus promesas, no quieren hacer caso a lo que las propias entidades internacionales, financieras, están recomendando para que no haya crisis. Entonces estamos frente a un callejón sin salida si es que no se quiere cambiar esto, ¿no? Yo creo que esta es una llamada de atención que todos los ciudadanos debemos socializar, ¿no?, para exigir efectivamente que haya cambios profundos que se prometieron y que no se están cumpliendo. No sé cuál será el papel del ministro de Agricultura, Lencastre, en estos momentos, pero lo cierto es que quienes gobiernan realmente ahora son los grandes centros de poder, o el poder fáctico del económico, son los que ponen la regla de juego y no quieren dar su brazo a torcer. Ese es el escenario hoy 24 de junio del 2022 y habrá que esperar qué es lo que se viene con este panorama de crisis inminente en la producción de alimentos, que es la economía y la agricultura familiar, David, panorama complicado. Pero hay que actuar no solamente como decía Carlos Eduardo Aramburú, ¿no?, lo urgente y lo importante. Entonces hay cosas acá urgentes e importantes que van paralelas, y es la atención a los agricultores de la agricultura familiar, que es la prioridad en este momento, y estaremos atentos a lo que ocurra en los próximos días. Tiene un gran papel el ministro de Agricultura, sin duda, en esta situación, en esta coyuntura, que es un profesional que lo hemos tenido en BIS Televisión en varias oportunidades. Es un profesional que conoce del tema, pero vamos a ver, como tú bien has dicho, David, los grupos de poder, si van a permitir que actúe y que tome decisiones que favorezcan a los agricultores que están pidiendo los fertilizantes. Hay un tema de corrupción evidente y latente en todo el Estado, y que se dé prioridad de inmediato a través de los gobiernos regionales a los pequeños agricultores. Hay tareas y vamos a ver cómo actúa el ministro en este escenario. Expectativas de optimismo es posible porque este ministro tiene capacidad profesional, experiencia. El tema es si lo dejan y quiénes son sus colaboradores más cercanos en la culminación de políticas que favorezcan a los agricultores, especialmente de la agricultura familiar.
David. Sí, así es. Yo creo que los gremios agrarios se están organizando justamente para hacer una proposición y una exigencia. Es más, van a llegar a tomar acciones concretas porque no hay otra forma de defender los intereses de esa gran masa de peruanos que está lindando con la pobreza, ¿no? Hemos dicho que hay más del 50% de toda esta masa campesina prácticamente está empobrecida y va creciendo esta situación. Entonces, ¿de quién depende de que esto se solucione? Depende, pues, de que la materialización de políticas públicas que se prometieron y que no se quieren cumplir, ¿no? Y sobre todo de la participación de la ciudadanía en apoyo a estos justos reclamos de los gremios agrarios. Yo creo que el panorama próximo va a ser de un conflicto social bastante intenso y con un costo social también bastante intenso. Incluso me atrevo a asegurar que se va a pretender criminalizar las protestas, las justas protestas, para salvaguardar los intereses de aquellos que siguen medrando a la población y generando y garantizando sus ingresos económicos sin interesarle para nada la problemática que se nos viene en estos momentos, que es un periodo de hambruna donde no va a haber que comer, ¿no? Eso yo lo veo como un peligro latente y que va a ser un detonante para mayor conflictos sociales. Entonces debemos estar atentos a ello y debemos exigir que haya realmente un cumplimiento de las promesas, pero depende también de los gremios que sepan canalizar el apoyo de la mayoría de la población y los medios de comunicación que distorsionan muchas veces los reclamos, porque son medios de comunicación que están a merced del gran poder económico. No olvidemos, por ejemplo, que en la época de la reforma agraria el extinto periódico La Prensa era el representante de estos intereses de los grandes terratenientes y que incluso el Grupo del Comercio, que ahora está de la mano con el poder económico, que siempre ha estado de mano con el poder económico, estuvo de acuerdo con la reforma agraria que hizo Velasco. Es algo curiosísimo que habría que analizar. Por eso yo sostengo de que va a haber un momento en que tenemos que analizar qué fue de la historia del Perú antes y después de la reforma agraria. Ese tema queda en agenda. Queda en agenda también el papel que cumple en este escenario el legislativo, con las propuestas de ley que ha presentado la Confederación Nacional Agraria, la CNA, que también está en esta lucha. Gracias, David. Gracias y un abrazo a la distancia. Gracias en nombre de nuestros televidentes por tus aportes en este tema tan delicado que es la agricultura y el papel que tienen los agricultores, especialmente de la agricultura familiar. Un abrazo. Gracias, David.